Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a 7.000 millones, segundo programa de la tercera temporada, 9 horas 7 minutos. ¿Todo bien, Jorge? Por ahora, bárbaro. Hoy vamos a hablar de un tema que todavía está calentito, que son las elecciones en Rusia, donde Vladimir Putin se impuso como era de esperar, arrasó 76% de los votos para el actual mandatario que seguirá hasta 2024. Y también vamos a hablar de Siria, del rol de Rusia también en Siria. Va a estar visitándonos hoy nuestra analista internacional, Susana Mangano. Muy bien, vamos a tener invitados, pero comenzamos ahora repasando las últimas cifras, las últimas actualizaciones de cómo está la elección rusa y sus resultados, que obviamente no entrañan por lo menos ninguna sorpresa. Capaz que nos dice que sí hay alguna sorpresa. Nuestro invitado de hoy, Oleg Vyazmitynov, director de la oficina regional de Sputnik, medios de comunicación rusos en América Latina, una larga experiencia en la región. Pero vamos con los datos. 99,84% de las actas de elecciones de Rusia escrutadas. Vladimir Putin, 76,69% son los últimos datos. Segundo, Pavel Grudinin del Partido Comunista con 11,77%, una diferencia muy amplia. Y tercero, Vladimir Zhirinovsky del Partido Liberal Demócrata con algo más de 5%. Impresionan estas cifras. Cualquier presidente o cualquier candidato a una elección ve estos números y dice, me encantaría tener ese resultado. Pero vamos a analizarlo después con más detenimiento. Sí, otros datos que les informamos. Según datos preliminares, la participación en las elecciones de Rusia alcanzó 67,47%. Hay que aclarar que las elecciones no son obligatorias en Rusia y bueno, nunca se alcanzó el 70%. 110 millones de rusos estaban convocados a las urnas en el país más extenso del planeta. Está también entre los 10 más poblados. Vamos a conocer un poquito más de Rusia. Y yo ya me animo a tirar una palabra antes de presentar a nuestro invitado y antes de presentar lo que dijo Vladimir Putin luego de confirmarse la victoria ayer en las urnas. Y es la rusofobia. Sí. Vamos a hablar de lo que es la rusofobia. Sobre todo esto que se desató después del envenenamiento del ex agente de inteligencia ruso en Londres. Hay mucho para hablar de Rusia, pero ¿les parece si para arrancar escuchamos las palabras del actual presidente reelecto Vladimir Putin después de conocerse los resultados de las elecciones? Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что в этот морозный московский вечер вы собрались здесь, в центре столицы. Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве, и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Я вижу в этом... Да, точно. Вы наша общая команда. Я член вашей команды. И все, кто сегодня голосовал, это наша большая общенациональная команда. Я вижу в этом как минимум признательность, признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо, что у нас такая мощная, многомиллионная команда. Нас ждет успех! Да! Очень важно сохранить это единство, дорогие мои. Очень важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать и за других кандидатов. Нам это единство нужно для того, чтобы двигаться вперед. Мы будем думать о будущем нашей великой Родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Да? Спасибо вам большое. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России. Спасибо.
10% más que las elecciones de 2012 alcanzó Vladimir Putin en esta elección, que lo mantendrá en el cargo hasta 2024. Y si completa ese mandato hasta 2024, va a ser el segundo líder en la historia rusa en los últimos 100 años, con un tiempo de gobierno más largo. El primero, Joseph Stalin, que gobernó durante algo así como 30 años. Es ahora un gusto darle la bienvenida a Oleg Vyazmitynov, quien es director de Sputnik aquí en la región, agencia de noticias y radio. Has estado por aquí ya hace un tiempo en Uruguay, pero también en otras zonas de América, ¿verdad? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Bueno, Oleg, el resultado era de esperar. Ya se sabía que Putin iba a ganar, pero de todas formas arrasó las elecciones. Exactamente. Lo que tenemos acá es la prueba de que Putin tiene una aprobación entre la población de Rusia más que impresionante. Es que lo que vemos nosotros, los rusos, que tenemos los lazos con Rusia, que vivimos en Rusia, pero esta elección es como una prueba para todo el mundo de que sí, la aprobación existe y la aprobación abrumadora, enorme e impresionante. ¿Cómo se llega a este liderazgo tan fuerte con tantos gobiernos y cómo la oposición tiene tan poca presencia a nivel de las urnas? Tal vez haya procesos que en Occidente no se entienden, liderazgos que tal vez no son tan fuertes, no son tan duraderos. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Este fenómeno es bastante complejo, no tiene una explicación sola, tiene varias explicaciones. Pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención de que esta unidad, esta aprobación del liderazgo de Putin por el pueblo ruso, por la población del país, se produce en el momento cuando las relaciones entre el Occidente y Rusia se pusieron bastante tensos. Entonces, lo que pasa es que la población de Rusia muestra que en los tiempos difíciles, en los tiempos cuando hay riesgo de una empeoración de relaciones a nivel internacional, el pueblo se une. Es interesante que ahora se produjo esta unión alrededor de un líder como lo es Vladimir Putin. Y es interesante ver que los líderes de la oposición, digamos liberales, los que representan en sí los valores liberales de Occidente, en su conjunto no tienen más de 10%, 5%. Toda la mayoría absoluta se fue a votar por Putin. De eso que tú mencionás se puede extraer una primera conclusión. En cierto sentido, la población rusa se siente amenazada. Amenazada no siente, porque a la población rusa no le gusta cuando le tratan con soberbia. Y se unió junto a Putin. También me llamó mucho un, digamos, detalle. La votación fue también no solamente en el territorio de Rusia, sino también fuera de Rusia en las embajadas. Una de esas embajadas fue la embajada de Gran Bretaña, y Gran Bretaña ahora es el centro de escándalo, centro de, digamos, tensión entre Rusia y el Occidente por el tema ahora del Sergei Skripal. Bien. En Gran Bretaña viven muchísimos rusos y emigrantes rusos que emigraron de Rusia, digamos, por diferentes razones, pero que ahora no tienen, digamos, buena opinión en sí sobre la actual política de Rusia. Pero sorpresivamente, la votación en la Embajada de Rusia mostró que más de 50% de los que vinieron a votar, votaron por Putin. Y solamente 25% ganó la candidata, digamos, liberal, la que representaba estos valores del Occidente, estos valores liberales. O sea, se puede decir que la campaña Putin se la hizo Occidente. Bueno, la política, bueno, para mí no tiene estas soluciones así y no tiene estas explicaciones bastante, digamos, lineales. Lo que pasó, que usted tiene absolutamente la razón, que el Occidente también hizo todo lo posible para que los rusos, el pueblo ruso,
se una frente a la candidatura Tanto de se Putin. habló de la injerencia de Rusia en otras elecciones y al final Occidente de forma lateral terminó incidiendo en las elecciones. También lo que se habla de las injerencias y todo, siempre se habla, todavía no hay pruebas suficientes, solamente hay algunas afirmaciones que no llevan, digamos, pruebas, y eso los que señalan los políticos rusos, que sí hay algunas, digamos, algunas pretensiones o hay algunas afirmaciones de que Rusia hizo algo. Bueno, vamos a actuar según cómo estipula el derecho internacional, presenten algunas pruebas o algo. Vayamos al diálogo sobre eso, pero no. Es lo mismo que está pasando con el caso del ex agente de inteligencia que supuestamente fue envenenado por Rusia, pero no hay nada que así lo demuestre, y una de las cosas que plantea Rusia es que se pidieron pruebas para investigar, se planteó que no era en el Consejo de Seguridad donde se tenía que hablar, y como que dicen que Reino Unido no tiene argumentos para fundamentar esta ofensa. Ahí también hay muchísimos detalles a ver. Ahora parece que Reino Unido se acerca un poco más a comenzar a colaborar, pero en esta historia también hay una ciudadana rusa que fue envenenada, y Rusia también indicó que tiene derecho y necesita participar o ver por lo menos los detalles de esta situación, pero lo que primero fue hecho por Reino Unido fueron nada más que las acusaciones y sin, digamos, las indicaciones de su deseo de colaborar. Y Rusia respondió con la misma moneda, expulsó 23 diplomáticos británicos. Bueno, eso sí, la respuesta fue, digamos, la misma. Medidas recíprocas. Medidas recíprocas. Bien, yendo a la interna rusa, oponerse a Putin, uno mira a lo largo de la historia reciente, desde que él está en el gobierno, también tiene su precio. No es fácil oponerse a un líder Putin, y muchos hablan de una doctrina. Bueno, si ustedes cuestionan mi liderazgo, esto trae consecuencias a la interna del país, porque nosotros justamente tenemos que estar a la defensiva de Occidente en un montón de aspectos. O sea que si ustedes cuestionan mi liderazgo, están cuestionando el Estado. Hay opositores que han tenido problemas con el fisco, hay opositores que han sido exiliados. ¿Qué podemos decir al respecto de estas situaciones? La oposición estaba presentada en estos comicios. Estaban presentados... Navalny no se pudo presentar, que aparecía como, a priori aparecía como el candidato que le podía hacer más fuerza a Putin. Sí, exactamente, pero Rusia es el país de Estado de Derecho. Si por alguna razón jurídica algún candidato no puede participar en las elecciones, bueno, la ley es la ley, dura lex sed lex. Pero en el conjunto de los candidatos estaban los representantes de, digamos, distintas tendencias políticas, desde los representantes del liberalismo occidental, pasando por el liberalismo de Vladimir Zhirinovsky, conocido ampliamente por los rusos, y terminando por los comunistas, que obtuvieron un resultado también bastante grande, y comunistas de diferente, digamos, el comunismo de diferente tipo. Así que los rusos que vinieron a votar tuvieron la posibilidad de elegir. Además, la oposición centró su campaña, digamos, en la no participación. Decían que la no participación va a ser la mejor respuesta o la mejor forma de luchar. Y la participación fue el 67%. 67,47, sí. Y además, tomando el mismo ejemplo de las embajadas, a los rusos que viven en el exterior nadie les dice que tienen que ir a votar obligatoriamente, pero en muchísimas embajadas había colas de rusos que estaban esperando su turno para votar.
Y esto es para mí una muestra de que realmente la sociedad rusa quiso participar en esas elecciones para pronunciarse. Sí, yo tuve la suerte de estar en Rusia hace un mes más o menos, estuve unos 20 días, y me llamó mucho la atención eso, no había un sentimiento de campaña electoral. Capaz que por eso que decís vos, porque la oposición no quería la participación, porque Putin ya sabía que ganaba, pero no veías en las calles, y yo estuve estudiando en RT y ellos mismos te decían, tampoco es que se va a hacer una gran cobertura previa porque no hay mucho que cubrir porque ya se sabe lo que va a suceder. Es como que vino más de afuera la influencia a que llevó a la gente a votar que lo que se vivía internamente en Moscú y en toda Rusia. Bueno, prácticamente todos los votantes de Rusia, todos los rusos ya sabían por quién iban a votar. También eso era uno de los factores, capaz. Voy a pedirle a la producción si nos puede mostrar algunas imágenes de una ceremonia religiosa en la que participó hace muy poquito Vladimir Putin, que tal vez para Occidente sea un poco curiosa, en la Epifanía, el nacimiento de Cristo, la Iglesia Ortodoxa. Vamos a ver si podemos ver esas imágenes y dialogar al respecto de lo que representa esta rusofobia que muchos o algunos investigadores e historiadores sostienen que está vinculada al cisma de la Iglesia Católica, ya por el 1000 y poco. Allá podrían haber empezado las diferencias entre Rusia y Occidente. Es muy fuerte la religión cristiana en Rusia, pero no responde al Vaticano. ¿Podemos explicar eso? Exactamente, la religión, una de las religiones que es más populares en Rusia es el cristianismo ortodoxo, no es el cristianismo del Vaticano, es otro cristianismo, tiene mucho de común, pero tiene muchas diferencias. Pero no podemos decir que esto es es la división que separa un mundo de otro mundo, por lo menos porque hace unos años en Cuba se produjo el encuentro del patriarca Kirill y el Papa Francisco. Hace poquito. Hace poquito. Y esto fue el primer encuentro de los líderes religiosos. Pero tiene un peso el cristianismo ortodoxo en Rusia, es el país que tiene más habitantes de esa tendencia, ¿no es así? Sí, el peso es muy importante, pero Rusia también es un país muy grande, tiene musulmanes, tiene muchísimas otras religiones, pero el cristianismo sí, ortodoxo sí tiene su peso, y sobre todo hay muchas iglesias, ahora se restauraron muchas iglesias, la gente viene a las iglesias, nadie también, por su propia voluntad, y participa en la vida religiosa. Es decir, hay como un renacimiento de este sentimiento religioso, de una u otra forma. Bien, no te veo convencido con el término rusofobia, ¿no te gustó? ¿O ustedes sienten, los rusos, que hay Occidente ha tenido, por ejemplo, hablan siempre del expansionismo ruso? Napoleón quiso conquistar Rusia, también Hitler quiso conquistar Rusia. Nosotros sentimos la rusofobia en los artículos de la prensa occidental. Sentimos la rusofobia en las palabras que suenan pronunciadas por los líderes occidentales. Pero la rusofobia en general, cuando un ruso se encuentra en Estados Unidos, en España, en Europa, en América Latina, no, ni hablar. Normalmente no se ve ninguna rusofobia. Claro que se puede encontrar cualquier ejemplo, pero hablando en general, la rusofobia sí existe, pero existe como en el discurso político. En la vida cotidiana, en la vida normal, no existe. Por ejemplo, un amigo mío que es motociclista, que hace un viaje solitario por todo el mundo, que estuvo en Uruguay, pasó por Uruguay, ahora está en Estados Unidos, pasó todo el continente, pasando por Estados Unidos, me cuenta, y bueno, cuenta a todos sus amigos, que le están saludando, y cuando se enteran de que es ruso, aumenta el interés, y no se siente la rusofobia como tal. Entonces la rusofobia sí hay, pero hay entre políticos, entre los medios de comunicación, bueno.
Y el cine, ¿no? También, ¿cuánto influye eso? Sí, Hollywood, bueno. todos los villanos Sí, de James Bond son rusos. Y eso es... Si nosotros, bueno, en el Hollywood esto es como una estampa, como una... como el ruso debe ser malo, vaya. ¿Por qué? Nadie sabe, pero si aparece un ruso, el ruso debe ser malo en la película. Y por último, Oleg, tú estás trabajando en Sputnik. Y Sputnik y RT son dos medios que últimamente han sido muy señalados por injerencia de las elecciones de Estados Unidos, también por supuesta injerencia en las elecciones del 1 de octubre en España. Se los ha sancionado, mismo Twitter ha sancionado a Sputnik y a RT, como también se ha cuestionado a otros medios de comunicación por enfoques totalmente opuestos. Pero ¿cómo es trabajar en un medio que en este último tiempo está siendo tan atacado como Sputnik y también como pasa con RT? Estos ataques provienen de los medios políticos, de los círculos políticos, de los políticos, pero nosotros vemos que, digamos, aceptación tienen los artículos, tienen en el caso de RT la programación que pone entre los usuarios de la red, entre los espectadores de la televisión. Es muy interesante que realmente cuando comienzas a hablar sobre la realidad a los espectadores, o a los usuarios de Internet, desde otra óptica que no siempre coincide con la óptica que ofrecen los multinacionales de los medios, la gente se interesa por eso. La cantidad de suscriptores, la cantidad de visitas, la cantidad de espectadores comienza a subir y eso provoca cierta reacción de los círculos de los medios que, digamos, no están acostumbrados que algún medio pueda así, con esta agilidad, actuar en el espacio mediático que antes era de su dominio. Bien, vamos a ir cerrando ya la nota, pero me gustaría un muy breve comentario, porque lo vamos a hablar en el segundo bloque con Susana Mangana. Siria, la situación y la participación rusa en la guerra en Siria también ha servido para fogonear ese punto de vista contra el gobierno ruso. La otra situación, se están celebrando en Rusia los 4 años de lo que llaman la reunificación de Crimea, que para Occidente es la anexión ilegal de Crimea. Lo vamos a hablar en un ratito, pero obviamente esos puntos de vista de Rusia como jugador a nivel global también los deben tener en cuenta ustedes, ¿no? Claro, pero con lo de Crimea ya hubo varios pronunciamientos que la situación ya no puede cambiar, ya está y digamos, los líderes políticos del país ya se pronunciaron muchas veces sobre este tema. Bien. ¿Y Siria? ¿La guerra en Siria? Bueno, la guerra en Siria... 500.000 de muertos. Esa es la cifra que hay extraoficial. Exacto. Es otro tema que es muy complejo y que muchas veces digamos, la visión rusa no coincide con la visión de los Estados Unidos, del Occidente. Lo que pasa es que Rusia está a favor del diálogo sobre estos puntos claves de esta situación, pero muchas veces no recibe respuesta. Lo cierto es que es el único país que está por solicitud del gobierno sirio combatiendo en el territorio sirio. Esa es una gran realidad. Muchísimas gracias por tu visita. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar hablando con Susana Mangana sobre la realidad de Siria en estos 7 años de conflicto. Ya venimos.
De los más de 500.000 muertos en el conflicto, 353.935 han sido identificados y de ellos 106.390 son civiles, 19.811 menores y 12.513 mujeres. El resto de las personas que perdieron la vida en esta guerra ni siquiera han sido identificadas. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, ONG con sede en Londres, las fuerzas de Bashar al-Assad y sus aliados son responsables de un 85% de las víctimas civiles. En tanto, UNICEF informó que los 2 primeros meses de este año han sido los más mortíferos para los niños y las niñas de Siria, con más de 1.000 muertos y heridos. Esta semana se cumple el 7º año desde el inicio del conflicto, el cual ha obligado a 5,6 millones de sirios a buscar refugio en otro país. Todo comenzó cuando grupos rebeldes se levantaron contra el gobierno de al-Assad, primero pacíficamente y luego mediante el uso de las armas, iniciándose así una cruenta disputa a lo largo del territorio. A este conflicto se le sumó la participación del autodenominado Estado Islámico en alianza con algunos grupos rebeldes, a la vez que actores internacionales también jugaron y juegan sus cartas. Por ejemplo, Estados Unidos apoyando a sectores rebeldes y Rusia e Irán respaldando al gobierno. Unos y otros, en tanto, han negociado varias treguas que finalmente se acusan mutuamente de incumplir, mientras los muertos, los amputados y los refugiados no dejan de crecer. Actualmente, en el país hay 13,2 millones de personas necesitadas con urgencia de ayuda humanitaria, de los que 5,3 millones son niños, 200.000 de los cuales se encuentran en las zonas sitiadas y otros 1,2 millones en las zonas de difícil acceso, según informa UNICEF. Y les recordamos que estamos recibiendo todas sus opiniones a través del 092 1040 74 por mensaje de texto o WhatsApp, y también lo pueden hacer a través de Twitter en la cuenta de 7.000 millones, que es @7mmillones. Excelente, seguimos adelante y escuchábamos esas cifras que son increíbles de lo que está pasando en Siria. Vamos a poner en contexto un poco lo que ha sucedido en estos 7 años, una breve síntesis, obviamente. Es un gusto recibir a Susana Mangana. ¿Cómo está, Susana? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo está? Es un gusto para mí también reencontrarme con vosotros aquí en el programa. Bienvenida a la tercera temporada. Exactamente, un éxito. Siria, recién hablábamos de Rusia y su papel, una guerra de 7 años que comenzó como una guerra civil con protestas populares, aquella primavera árabe que se aprovechó por las potencias para intentar expandir su poder, pero seguimos en esta locura 7 años después. Exactamente, en esta locura, pero también en esta suerte de amnesia y de apatía a nivel mundial que no nos permite entender el sufrimiento de un pueblo que está pagando con su vida justamente estos tejes-manejes, estas intervenciones, todas ellas interesadas, de potencias regionales, pero de otras extrarregión. Entre ellas estamos comentando el rol y el papel de Rusia en Oriente Medio hoy, que ha crecido y tiene una influencia enorme. Podemos empezar por ahí. ¿Cómo ves la presencia rusa en Oriente Medio? ¿En qué naciones está actuando con más poder allí? Bien, Rusia ha sabido capitalizar, sobre todo comandada, capitaneada por un presidente fuerte como es Vladimir Putin, ha sabido capitalizar los huecos, los vacíos de poder que dejó Estados Unidos durante la administración de Obama, con aquella promesa que resultó, digamos, a medio camino de virar hacia el Asia-Pacífico, pero que francamente no le fue posible ni a Obama ni tampoco le es posible a un presidente errático como está siendo en materia de política exterior Donald Trump. Entonces, el presidente Putin supo capitalizar ese vacío y entonces decidió que quería estar otra vez como jugador como mundial y sobre todo en la escena y en la esfera de influencia de Oriente Medio, y eligió un territorio, un escenario como es Siria, apoyando realmente hasta las últimas consecuencias al régimen, al gobierno, según se mire, de Bashar al-Assad. Ya eran aliados de antes. Ya eran aliados, exactamente. Incluso tiene una base, es la única base que
que tiene fuera de su territorio, la única base naval, ¿no? Claro, tiene una base naval en Tartus, en Latakia, en la región de Latakia, sobre el balcón del Mediterráneo, con lo cual ahí puede capitalizar su capacidad de maniobra, su capacidad operativa en un mar muy importante que es realmente un punto de estrangulamiento, un cuello de botella, si se le quiere llamar así, en clave geopolítica, como es el mar Mediterráneo, y tiene una base aérea también en el noreste de Siria. Entonces Siria es importante. Exactamente. Siria es importante para Rusia, pero no es el único lugar donde está ejerciendo esa influencia, que vamos a decirlo con todas las letras. Si Rusia no hubiera intervenido aéreamente en apoyo de las fuerzas leales al régimen de Bashar al-Assad, a la familia que gobierna en Siria, porque no es solo Bashar, también está todo el clan al-Assad, en 2015 hoy ya no tendría el control del 70% del territorio que tiene la familia al-Assad en Siria. Pero también es importante el rol de Rusia como mediador con países, con Turquía, con Irán. Ahora se reúnen por fuera de lo que es la órbita de Naciones Unidas en otro proceso paralelo para buscar una suerte de paz a medias, una tregua, zonas de distensión, como se le ha llamado en Siria, en Astana, en la capital de Kazajstán, luego en un lugar que es cercano culturalmente, políticamente, digamos, a la órbita moscovita, con lo cual tenemos esas negociaciones del presidente Putin con Turquía, que sabemos que tuvieron ahí un rifirrafe y sus tensiones por lo que fue el derribo del caza ruso por parte de la aviación turca, pero después han vuelto a recomponer su alianza, porque vamos a decir la verdad, Rusia no tiene verdaderos amigos en Oriente Medio, sino que tiene aliados transitorios, porque hay intereses comunes, hay intereses militares o comerciales, por ejemplo con Arabia Saudí, pero Rusia apoyó a Saddam Hussein de Irak durante su guerra de 8 años con Irán, pero ahora es aliado de Irán otra vez porque a los dos les interesa mantener el poder por razones distintas, pero finalmente se ayudan, son aliados a la familia al-Assad. Y ahora con el ingreso de Turquía por este combate contra los kurdos en Afrin, que Rusia dijo cuando ingresó Turquía, yo como que me alejo para no generar inconvenientes, pero se queda como por fuera intentando buscar un diálogo. ¿Cómo es esa combinación? Pues precisamente ahora? Porque Rusia ha sabido justamente ser realmente ese tablero de ajedrez en que se ha convertido, compañeros, Siria, ha sabido manejar muy bien a sus peones. Ha negociado, fíjate, con Arabia Saudí, por ejemplo, que a cambio de que Arabia Saudí acepte, muy a regañadientes, pero que acabe aceptando que continúa al frente del poder Bashar al-Assad, entonces Rusia se mantendrá al margen de la guerra inmisericordia que se está librando, sobre todo por parte de Arabia Saudí, en Yemen, también una catástrofe humanitaria sin parangón en tiempos modernos. Al mismo tiempo negoció con Israel que la mejor baza para detener el avance y el expansionismo de Irán en el mundo árabe para el propio Israel y sus intereses allí era entonces el intervenir en apoyo de Bashar al-Assad en Siria, y además convenció a Israel también de que podría detener la expansión del yihadismo. Con el caso de Afrin y los kurdos, está de acuerdo con que Turquía, o por lo menos hace la vista gorda, Rusia, para que Turquía pueda continuar con su campaña militar de hostigamiento a las fuerzas de protección local, las IPJ, IPG, las facciones kurdas a las cuales considera un brazo, una extensión armada del PKK en su territorio, el histórico Partido de los Trabajadores del Kurdistán, dirigido por Abdallah Öcalan, en la cárcel desde hace ya muchos años. Entonces Rusia hace la vista gorda porque en el fondo tampoco le interesa enemistarse con un aliado como es hoy Turquía, para continuar liderando, siendo el líder justamente por la búsqueda de la solución de la paz en Siria, pero siempre y cuando se mantenga Bashar al-Assad en el poder. Susana, el 6 de diciembre de 2016, Vladimir Putin anunciaba la derrota del Estado Islámico en Siria. Ese mismo día, Donald Trump reconocía a Jerusalén como capital de Israel y anunciaba el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Vos considerás que el anuncio de Putin quedó opacado por este anuncio de Trump? Yo lo que creo es que son dos cosas diferentes. El conflicto palestino-israelí tiene otros andariveles, discurre por otros, digamos, andenes de tren, ¿verdad? Hoy bastante, vamos a decir, bastante parado ese tren, ese tranvía, ¿verdad? Bastante moribundo el proceso de paz, pero yo entiendo que los logros frente al Estado Islámico o Daesh pueden ser quizás un éxito en el plano militar, pero políticamente hablando en Siria ha sido un estrepitoso fracaso, sobre
todo de la comunidad internacional. Y yo creo que si algo hemos sacrificado en esta guerra como en otras es la verdad. La gente está apática, la gente no reacciona porque ya no sabemos a quién creer. Nos dicen que en Ghouta Oriental, estas imágenes muchas de ellas muestran esa campaña feroz del régimen de Bashar al-Assad contra lo que ellos llaman posiciones de rebeldes, de terroristas en Ghouta Oriental, pero los que mueren son mujeres y niños. Y yo pregunto, ¿todos son terroristas? Y eso es lo que a mí me enerva. Eso está bueno, ese punto de vista es muy interesante y era el que yo te quería también compartir ahora. El hecho del rol de Estados Unidos y las potencias occidentales justamente utilizando muchas veces los medios de comunicación, mostrando el sufrimiento de los sirios. ¿Cuál es el paso B? Primero te muestro el sufrimiento de los sirios y vos conscientemente me das una autorización para que yo vaya a intervenir. Ya lo vimos en la primavera árabe, vimos lo que pasó en Libia, intervienen las potencias occidentales. Hoy Libia es un desastre. Es un desastre, es un estado fallido. Durante el gobierno de Muammar Gaddafi era un estado de los más avanzados de África. Lo mismo pasó en Irak. Buscando armas de destrucción masiva, ingresan a naciones y digamos, hoy somos prisioneros en materia de información y especialmente en redes sociales de las campañas de las potencias, de los medios prorrusos, de los medios pro-estadounidenses. Deja muy poco lugar a la realidad, como decías tú, porque uno se revela frente a las imágenes de niños viviendo una guerra y dice, bueno, que alguien vaya y haga algo. Pero en principio no tendrían que Lo que pasa es que haber ya han entrado ido, para exactamente, empezar, ¿no? ya han entrado, tú lo has dicho. El problema es que la intervención ya estuvo allí en el terreno, ¿verdad? Entonces tenemos una intervención de Turquía, de Irán, tenemos a Rusia, a Estados Unidos, que acompañó a los rebeldes, pero no tanto, les daba armas, pero no las suficientes o no el suficiente apoyo como para que derrocaran a Bashar al-Assad. Entonces esos titubeos han sido capitalizados una vez más por un presidente ruso que pisa fuerte, que le ha dicho, no de ahora, pero sí a la administración anterior en Estados Unidos, no voy a hacer lo que pasó en Libia, no voy a mirar a un costado, no te voy a dejar seguir interviniendo de esta manera porque ahí tenemos los resultados de Irak, de Afganistán y de Libia. Le pasó en Ucrania, le pasó en las fronteras, ¿no? A Rusia le pasó en las fronteras, que en Ucrania el Departamento de Estado estadounidense invirtió dinero, según ha sido admitido, para financiar a la oposición al gobierno prorruso que estaba allí. Exactamente. ¿No? Por eso también hay un temor de Estados Unidos, presionado seguramente por sus aliados, los países bálticos, por ejemplo, tienen mucho temor a ese imperialismo o neozarismo, como le dicen a veces en clave de ironía, ¿verdad?, a Putin, pero ese expansionismo ruso que también amenaza los intereses de otros países que otrora pertenecieron a esa órbita de la Unión Soviética, que ya terminó, ¿verdad? Pero la influencia de Rusia se opacó con la caída, con la extinción de la Unión Soviética, ahora repuntó en Oriente Medio, pero todo hace prever que, bueno, no va a durar por siempre, ¿verdad? Porque también le faltan aliados férreos, como dije antes, porque son muchas veces intereses espurios o muy cortoplacistas, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos sigue teniendo dos aliados permanentes en la región, que son Israel y también Arabia Saudí, sumamente hipotecado hoy con la administración Trump. Esos países bálticos que vos nombrabas, la Unión Europea está interesada ahora en incorporarlos justamente para eso, para quitarle fuerza y presiones a Pero ahí tenemos lo que ocurrió con Ucrania. Cuando estaban negociando con Ucrania ese acercamiento, Rusia dijo, no, esto no te lo voy a permitir, porque justamente Rusia quiere seguir siendo un jugador en la esfera de la geopolítica mundial. Pero volviendo un poquito al tema de Siria, porque me parece... pero sobre todo, ¿sabes por qué? Porque es la oportunidad que tengo de machacar esta idea de que aquí no importa, me parece a mí, que ya no debiera importarnos quién es más bueno, más... ¿Os acordáis de la imagen que tenemos infantil, que muchas veces los niños nos preguntan quién es el bueno, quién es el malo? Porque entonces tenemos que tener a uno que apoya... Son todos malos, todos han traicionado al pueblo sirio y realmente lo que nos debiera doler es esas imágenes lacerantes. Nos hemos acostumbrado a niños con la cabeza abierta, personas con una cara sangrante, ¿verdad? Pero además buscando en los escombros los restos de sus muertos. Eso realmente es patético que esté ocurriendo ante nuestras narices en el siglo XXI y que después digamos, es que llegan muchos refugiados a Europa. Señor, pues si no quiere que lleguen los refugiados, tenemos que parar estas guerras en Yemen, en Somalia y por supuesto en Siria. Llevamos 7 años narrando un sufrimiento que es un infierno, dicho así también por el propio
secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Cifras de UNICEF: 5.300.000 niñas y niños necesitan ayuda humanitaria en Siria, de los que casi 1.400.000 no pueden recibirla por estar en una zona de difícil acceso o una zona de conflicto. Esa es otra, no se nos cuenta todo, pero hay información bastante fidedigna de UNICEF, de distintas agencias de Naciones Unidas, que nos dicen y nos alertan que cuando el régimen sirio permitió la entrada de un convoy humanitario en Guta, requisó hasta el 70% de ese convoy, es decir, todo el material quirúrgico, todo lo que ellos precisaban para sus hospitales, pero que además entendían que podían servir para mantener con vida a lo que ellos llaman rebeldes, lo requisaron, con lo cual la ayuda no llega como tal a los ciudadanos. Yo no digo que sea el único malo de esta película, de esta triste guerra en Siria. Por supuesto que hay intervencionismo de países en la región que financiaron a yihadistas, a mercenarios, para intentar voltear al régimen de Al-Assad y les salió el tiro por la culata. Tenemos a Arabia Saudí, tenemos también a Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, ¿verdad?, que ahora también están enemistados y tienen un boicot en marcha desde junio pasado, recordaréis, compañeros, con Qatar. Acabo de volver de Qatar y he podido ver in situ también el efecto pernicioso de dicho embargo. Más allá de las pérdidas económicas para Qatar Airways, tenemos lo que es la división de familias, las pérdidas, por ejemplo, para aquellos que tenían un negocio que es la crianza o los criaderos de camellos en Arabia Saudí, pero también pérdidas billonarias para empresarios radicados en Arabia Saudí que estaban vendiendo material de construcción, entre otras cosas, para los famosos estadios que tendrá que construir Qatar antes del Mundial del 2022, ¿verdad? Entonces, esto todo es muy triste, cómo países hermanos están realineando sus posiciones con potencias fuera de la región, Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, con el objetivo de seguir interviniendo, de seguir reconfigurando el mapa geopolítico de Oriente Medio, pero también sus alianzas políticas. Susana, para cerrar, vos hablabas de los refugiados. En estos 7 años, 5,5 millones de refugiados en los países vecinos, porque los refugiados Turquía hacen ruido cuando llegan a Europa. Pero, por ejemplo, en Líbano, 1 de cada 4 personas que vive en Líbano es un refugiado. Bueno, sabes que estuve en el Líbano, he estado en campos de refugiados, también hay más de 4 millones de refugiados, casi todos, la inmensa mayoría, no todos, pero una inmensa, abrumadora mayoría en Turquía son sirios, pero claro que sí, Europa se sacó el problema de encima, es decir, se lo sacudió, tercerizando ese trabajo con Libia, con las mafias libias, pero también con Turquía. Hoy en Libia existe un mercado de esclavos. Tú puedes comprar por 400 euros a un joven de Gambia, de Senegal, de 18 años. ¿Cómo puede estar esto ocurriendo en el siglo XXI? Y sin embargo nos preocupa cuando llegan a España, a Italia, porque van a pedir ayudas al Estado. Yo creo que esa hipocresía que sigue siendo tan básica, tan latente y real, es la que hay que combatir. Y esto es lo que tenemos que desmontar. Este tinglado, esta suerte de circo mediático en el que todas las agencias, Al Jazeera, por supuesto, con su línea de apoyo en defensa del Estado catarí, Al Arabiya para Arabia Saudí, Sputnik o RT Actualidad para Rusia, o por ejemplo, obviamente CNN o BBC, o por ejemplo tenemos Diarios de España, como no, que también continúan alineados, ¿no? El País, El Mundo defienden la idea de, bueno, ya acabar con el gobierno de Bashar al-Assad y dar paso a la oposición. Muy bien. Bueno, Susana, me hiciste acordar nuevamente a esa frase que hemos repetido alguna vez, que la primera víctima en una guerra es la información. Y bueno, cómo se fogonean todos esos extremismos y fanatismos, como pasa en un montón de actividades en todos lados, ¿no? Pero bueno. Algo que no podemos sacrificar, Jorge, no podemos perder la dignidad humana y decir... de acuerdo, criticamos a todos, pero tenemos que parar esta guerra porque los que sufren, los que mueren son personas y sobre todo niños y mujeres. Muchas gracias, Susana. Gracias. Nos veremos en un próximo programa y ahora nos vamos porque en el tercer bloque tenemos otras cosas que pasan en el mundo y que por suerte no tienen que ver con conflictos, con guerras o con elecciones. Tercer bloque, ya venimos.
Mensajes que nos llegan al 092 10 40 74. Santiago del Centro, que nos dice: excelente programa, ¿tiene repetición? Sí, Santiago, los domingos a las 12:30 o a partir de mañana lo podés ver en el canal de YouTube de TNU. Francisco, que dice: excelente programa, propuesta de temas desde una óptica diferente. Gracias a Francisco. Nora, que nos sigue siempre, que le manda un saludo a Susana, que todavía anda por acá. También desde Paysandú nos dicen que Susana es una joya. Sí, es una de las joyas más lindas que tenemos en 7.000 millones. Jorge, somos presos de... No, Jorge, vos no. Otro Jorge que nos dice: somos presos de campañas mediáticas de cadenas de todo el mundo. Y Rosario, que nos están mirando desde Buceo con Adrián y Carla. Así que un beso para Rosario también. Uno desde Paysandú, bueno, es el que leías tú. Acá Siria. Siria también es un ejemplo junto con Irán, Libia, de países con alto desarrollo en varios rubros que quieren convertirlos nuevamente a la edad de piedra por parte de las potencias occidentales. Lamentable. Dejamos atrás estos temas, nos vamos a una carrera que me pareció súper original, deportes náuticos, pero en una cueva en Suiza. Mirá de qué se trata. A ver. Los competidores buscaron ser el más rápido en atravesar el mayor lago subterráneo de Europa en una carrera de unos 300 metros. Los remeros compitieron solos o en parejas en el lago subterráneo debajo de los Alpes suizos, con categorías para hombres y mujeres. Esta competencia fue fundada en 2015 y se considera la única de ese tipo en el mundo. El lago subterráneo se llama Saint Leonard y está ubicado a media hora en auto desde la localidad de Martigny. La profundidad media es de unos 4 metros. Fue descubierto en 1943 y cuenta la leyenda que las chicas del pueblo en Navidad tienen que ir al lago para ver reflejada la cara de su futuro esposo. El acceso al lago era muy complicado y peligroso, sobre todo por el nivel de las aguas, hasta que en 1946 un terremoto de 5,6 en la escala de Richter abrió nuevas fisuras y rebajó el nivel del agua. No hay 55, seguimos en vivo y siguen llegando mensajes. Por ejemplo, felicitaciones, Marta de Neptunia. Felicitaciones a Marta, entonces. Un abrazo. Un abrazo para ella. Y ahora vamos a seguir recorriendo el mundo. Nos vamos a ir hasta el zoológico de San Diego, en Estados Unidos, porque allí llegaron dos animales bastante exóticos, por lo menos para nosotros. Estamos hablando del demonio de Tasmania, que muchos lo conocerán de aquel dibujo animado de Warner Bros. Sí. Bueno, vamos a ver al de verdad, porque hay una enfermedad muy rara, es un cáncer que solo afecta a los demonios de Tasmania, que es letal, que los está llevando a la extinción y que por eso llevaron a estos dos animales a Estados Unidos para poder estudiarlos y ver qué se puede hacer para combatir esta enfermedad que por el momento no tiene cura. A ver. Dos demonios de Tasmania de Australia se están instalando en su nuevo hogar en el zoológico de San Diego, en Estados Unidos. El macho McLovin y la hembra Kirindi llegaron desde el zoológico Taronga Western Plains a finales de 2017. Los demonios son parte de un programa entre los dos zoológicos diseñado para aumentar el conocimiento de la especie y obtener apoyo para la conservación del demonio de Tasmania. Estos animales son nativos de Tasmania. Como cazadores nocturnos, utilizan sus agudos sentidos del olfato y el oído para capturar a sus presas y son conocidos por mantener el dominio en sus hábitats con gruñidos feroces y gritos agudos, especialmente cuando tienen hambre. La especie está en la lista de especies en peligro debido a la amenaza de extinción en la naturaleza por la enfermedad del tumor facial del diablo, un cáncer contagioso raro que se encuentra solo en los demonios de Tasmania. La enfermedad mata a todos los demonios infectados en un plazo de 6 a 12 meses y no se conoce una cura o vacuna. Tanto McLovin como Kirindi están libres de enfermedades. Bueno, algunos camarógrafos por acá, como Guille, nos decía que no son animales lindos los demonios de Tasmania. Sobre gustos no hay nada escrito. Lo dijo de otra forma, pero bueno. Sí, pero no lo podemos decir al aire. Pero si no les gustaron los demonios de Tasmania, los invito ahora a conocer cómo se festeja el Día del Elefante en Tailandia. Divino. A ver.
Alrededor de 70 elefantes fueron invitados a un buffet de frutas en la antigua capital de Tailandia, Ayutthaya, para conmemorar el Día del Elefante, en un evento donde los adultos y los niños tienen la oportunidad de alimentar a estos gigantes animales. El evento nacional comenzó en 1998, iniciado por conservacionistas de la vida silvestre para recordar a los tailandeses la importancia de los elefantes. También sirve como un recordatorio para que las personas ayuden a apoyar los esfuerzos para protegerlos de la caza furtiva. Durante varias décadas, los paquidermos fueron parte de las atracciones turísticas del país, ya que están entrenados para actuar en espectáculos y dar paseos a los turistas por las ciudades. Hay alrededor de 3.500 elefantes en los santuarios de la vida silvestre en Tailandia, según el Departamento de Conservación de Fauna y Flora de ese país. Y estamos llegando al final de este segundo programa de la tercera temporada de 7.000 millones. Les recordamos que el domingo a las 12:30 pueden ver la repetición de 7.000 millones, comer la pasta con la familia, con Jorge Kian y Maximiliano Borges. Y si no, lo pueden ver Tremenda propuesta. Sí, hermosa. Si no, en la web a partir de mañana en el canal de YouTube de Televisión Nacional. Ahí están colgados todos los programas de las 3 temporadas de 7.000 millones. Bueno, nos vamos. Y estuvimos hablando hoy un poco del tema central. Nuestro fue Rusia. Y tras la apertura entre Occidente y Rusia después de la Guerra Fría, se hicieron muy famosos los recitales de bandas occidentales de rock and roll y de otras tendencias musicales en la Plaza Roja de Moscú. Elegimos a los Red Hot Chili Peppers para cerrar este 7.000 millones. Que pasen bien. Chao.